Te voy a hablar de las 6 claves para desarrollar inteligencia emocional. Ok. La primera es autoconocimiento, que tú te conozcas, que conozcas tu historia, que sanes, porque fíjate, a veces el enojo se exacerba porque lo conecto con un evento del pasado. Muchas de las enfermedades, muchísimas, tienen origen emocional. Entonces hay quien prefiere invertir en medicamentos para curar enfermedades ocasionadas por mal manejo de emociones que en invertir en conocerse para poder aprender a manejar las emociones. Siempre generamos daño a nuestros hijos, no porque no los amemos, sino porque los amamos como nos enseñaron a amar. No deberías estar triste, tienes casa, tienes familia. ¿Quién soy yo para decirte si puedes estar triste o no? ¿Y quién soy yo para enumerarte motivos para no estar triste? Bienvenidos a Conecta con Humphrey. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Lo conocí en una conferencia y dije, no puedo perderme la oportunidad de invitarlo al podcast. Y bueno, aquí estamos. Doctor Rodolfo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias, es un gusto para mí el poder estar aquí. Y bueno, yo sé que usted es dentista, conferencista, autor de 13 libros, tiene un podcast, muchísimas cosas. Platíquenos un poquito de usted. Para mí es un honor de verdad tenerlo pero bueno, con sus palabras, díganos, ¿quién es el doctor Rodolfo Michel? Gracias. Pues mira, sí, a mucha gente le parece curioso o extraño que un dentista con Sí. una especialidad en endodoncia se dedique a temas del desarrollo humano. Pues de unos años para acá me fui preparando precisamente en esos temas como la programación neurolingüística, el coaching, hasta que finalmente decidí estudiar psicología y ya no me dedico a la odontología. El tema del desarrollo humano es un tema que me apasiona y en particular la inteligencia emocional. Entonces me dedico precisamente a eso y los libros que he escrito pues tienen relación precisamente con liderazgo, programación neurolingüística, inteligencia emocional, energía, etcétera. Qué interesante, pues mire, le platico que este podcast nació con la finalidad, pues de compartir contenido de valor. Al principio, los primeros episodios, nos enfocábamos nada más en agente de seguros, al principio, porque yo tenemos un software para agencias de seguros, pero pues me gustó mucho el networking, me gustó mucho el tema del podcast, de realmente empezar a proveer mucha información y quisimos ya como abrirlo y no hablar solamente de temas que le interesan a los agentes de seguros, sino a cualquier emprendedor prácticamente, ¿no? De habla hispana. Y al principio fueron temas así como muy técnicos, ¿no? Que de marketing, que de ventas. Sin embargo, hoy entiendo que pues lo más importante pues son temas también de desarrollo humano, desarrollo personal y pues obviamente el tema que usted tiene, que es donde lo conocí. Me voló la cabeza todo las cosas que mencionaron, porque a veces no tenemos consciente de lo importante que es el estar bien emocionalmente, ¿no? Por eso cuando lo escuché dije, es la persona que yo estaba buscando para tener un episodio así, ¿no? Sí, fíjate, la Universidad de Harvard, la más prestigiosa del mundo, dice que si queremos bienestar y felicidad, requerimos desarrollar nuestra inteligencia Claro, para manejar las emociones. claro. El 90% de ese bienestar y esa felicidad es directamente proporcional a nuestra inteligencia emocional. Definitivamente voy a aprender muchísimo en este episodio y la verdad es que también dije, mejor, para evitarme pagar la consulta, dije, mejor lo invito al episodio y aprendemos. Ah, no, sí, no, pero mire, antes de entrar en esos detalles No así, te había dicho que te iba a cobrar la cosa. antes de entrar en esos detalles así de preguntas más profundas, me gustaría conocer un poquito más de usted. A ver, ¿usted dónde nació? Y platíqueme esa transición de por cuánto tiempo estuvo con su profesión como dentista y cuándo fue, cómo pasó eso, ¿no? Mira, yo nací aquí en Tijuana, Ok, soy el menor de 11 hijos. Mis papás provenían de Jalisco. La mitad de mis hermanos nacieron en Jalisco y ok. la otra mitad, los últimos 5, nacimos acá. Y yo ¿Cuántos son aquí, en total? 11, 11, 11. ok. Entonces yo estudié aquí todos los niveles escolares, estudié aquí la universidad, odontología y una especialidad en endodoncia aquí mismo en Tijuana. Y precisamente cuando estaba terminando la especialidad en endodoncia, tuve la oportunidad de vivir unos entrenamientos de desarrollo humano muy, muy poderosos que impactaron mi vida para Aquí en siempre, Tijuana. aquí en Tijuana. Ok. Entrenamientos de potencial humano que me permitieron conocerme,
En aquel entonces yo no había escuchado ni siquiera el término de inteligencia emocional, tenía muy poco. El libro de Daniel Goleman, por ejemplo, tenía pocos años de haber salido a la luz y por lo tanto el término de inteligencia emocional. Sin embargo, ahora me queda claro que eran para desarrollar la inteligencia emocional, porque la herramienta más poderosa de la inteligencia emocional es el autoconocimiento. Entonces, en ese entrenamiento, pues sí, me voló la cabeza porque, por ejemplo, yo no sabía que tenía un niño interior herido. Ahí lo descubrí y Ok. empecé a sanarlo. Y ese, digamos, taller o entrenamiento fue durante su carrera, o sea, ya había terminado Y su al carrera finalizar, al finalizar. en los 2 últimos meses de mi carrera, Ok. como de mi especialidad como endodoncista. Entonces, eso me abrió un panorama amplísimo y aparte yo dije, yo me quiero dedicar en algún momento a esto. Y perdón que me voy a regresar un poquito atrás, pero por decir, cuando usted era niño, sí quería estudiar para ser odontólogo, o sea, Fíjate, o, para serte honesto, yo iba a estudiar química porque me gustaba mucho la química en ok. la secundaria y en la preparatoria. De hecho, me inscribí en la universidad para entrar a la carrera de química. Sin embargo, una de mis hermanas, la que sigue de mí hacia arriba, obviamente, soy el más pequeño, estudiaba odontología. Entonces yo veía cómo en mi casa se reunía con sus compañeros a estudiar y a tomarse medidas con un material que se llama alginato para tomar la medida de la dentadura y veía cómo practicaban y me empezó a interesar la odontología. Entonces cambié mi ficha, que ya era para químico industrial, Ok, y la cambié por odontología. ok. Y ya que empecé a estudiar me gustó, terminé y estudié una especialidad en endodoncia y me dediqué muchos años a eso. O sea, Vaya sí lo que ejerció lo que le iba a sí, preguntar. muchos años, Lo muchos ejerció años. muchos De años. hecho, hace 2 años es cuando, casi 2 años hace que dejé de ejercer la odontología. Mucho tiempo la desarrollé. Y fíjate, aunque tomé estos entrenamientos y mi intención fue en algún momento dedicarme a esto, pasaron 15 años sin que yo tuviera que ver nada con estos entrenamientos. De aproximadamente 10 años a la fecha fue cuando empecé a involucrarme y a prepararme en diversas vertientes del desarrollo humano y dedicarme ahora ya a lo que me apasiona. Y luego empezar a escribir y todo esto que tiene que ver con conferencias, talleres, entrenamientos. Qué interesante, qué interesante. Entonces, digamos que encontró esa pasión que no sabía, o sea, que no sabía que la tenía, Sí, digamos. como que se había quedado una semilla hace 28 años, pero no germinó hasta hace 10 años, digamos, que empecé a tomar acciones para que sucediera, porque podemos decir a veces que queremos hacer algo, pero si no hacemos algo, pues es como si no quisiéramos. Ahí empecé a tomar talleres para hablar en público, me certifiqué en PNL, me certifiqué como coach ontológico, tomé una certificación en bienestar y felicidad y así fui tomando pues diplomados y especializaciones hasta que finalmente dije voy a ir por la carrera de psicología y me gradué hace 2 años, recién tengo ya mi cédula y mi título profesional como psicólogo. Y la odontología la dejé ahí ya. O sea, que eso lo estudió ya hace poco, pues, Sí, 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 me gradué de relativamente. psicólogo a los 51 años. Tengo ahorita 53. Ok. Y ha sido muy Y fue a la bonito. universidad normal, o sea, Sí, sí, o sea, sí, sí. o me refiero en línea, porque también No, hay, no, presencial, sí. presencial y Y es común que personas a su edad cursen esas fíjate, carreras o no no es tanto, tan común, pero sí. pero sí. Pero sí hay quien se atreve, porque mucha gente cree que después de cierta edad ya el mundo se acabó o que ¿qué hago yo a esta edad? Ya no es tiempo. Y pues la edad es un número, la edad Claro, es solamente un número. Si yo creo que soy viejo, pues estoy en lo correcto. Si creo que estoy joven, estoy en lo correcto. Entonces yo correcto, creo que nunca estoy tarde. correcto. Nada más se ve usted muy bien, además, ¿eh? ¿Qué le iba a decir? Gracias. Y digamos en su clase, o no, no, había muchos jóvenes y cuántas personas de su edad más o menos Mira, en su generación sí, la gran mayoría jóvenes. Había una persona de mayor edad que yo, Ok, pero también con un espíritu muy jovial, una amiga que aprecio mucho, sí, Maribel se llama, sí, saludos por cierto, y compañeros muy jóvenes. Entonces había era un grupo distinto como a los tradicionales, digamos, de sí, gente que sale de la preparatoria y va directo a la universidad. Aquí era gente que quizá había tardado un poquito más de tiempo en tomar decisión de entrar a la universidad, o bien gente que era su segunda carrera. Era un grupo muy heterogéneo. Sin embargo, sí había gente pues ya adulta, pues que ya tenía claridad en lo que quería, pues. claro. Mencionaste que
cuando fuiste a esos talleres antes de que te graduaras o ante tu especialidad, que te gustó mucho, te llamó la atención y te diste cuenta de ciertas cosas que tú estabas quizás arrastrando de niño? O sea, Sí, ¿puedes platicar un poquito cómo fue esa sí, experiencia? mira, fue muy Sí, revelador para mí sí, porque quien me invitó porque pues sabía que me podía apoyar mucho porque ya había invitado, esta persona, perdón, ya había tomado los entrenamientos, ¿no? Entonces me dijo, vas a poder descubrir muchas cosas y sanar muchas cosas en tu relación con tu mamá. Porque yo tenía una relación complicada con mi mamá. No sabía ni por qué, pero era complicada. Y una de las cosas que más me revelaron ahí cosas, valga la redundancia, es que descubrí que sí tenía muchas cosas con mi mamá y descubrí el origen que tenía que ver con la infancia. Sin embargo, algo que yo no sabía de mí es que también tenía mucho trabajo con mi papá. Con mi papá yo tenía una relación muy bonita, sigo pensando que fue un papá extraordinario, pero descubrí que había mucha información ahí en relación a él que no había trabajado, pues ni siquiera había descubierto. Pues entonces ahí fue una gran revelación para mí darme cuenta que había muchas cosas de mí que no sabía. Hay una frase que me encanta que define esto que te estoy diciendo, de Carl Jung también, que dice que dentro de cada uno de nosotros habita un yo que no conocemos. Entonces, wow, descubrir a mis 23 años que en realidad no me conocía fue muy revelador. Entonces, en esos 3 días, el primer nivel son 3 días, ahora me dedico a dar esos talleres, me di cuenta que había mucho que no sabía de mí. Entonces, a raíz de que nos conocemos, pues podemos hacer cambios profundos. Y por eso me apasiona esto. claro. Es muy interesante, la verdad. Sí. Fíjate que precisamente ayer estaba platicando con un amigo y me estaba platicando él que él va al psicólogo, ¿no? Entonces, como muy normal, y sé que es normal. Sin embargo, pues hay personas que nacemos o estamos en una cultura donde no entendemos que ir al psicólogo, pues, debería ser una práctica muy normal y muy, ¿no? Yo no yo la verdad nunca he ido al psicólogo, de hecho, okey, es mi primera consulta esta que Sí. estoy pero Muy pero bien. yo creo que es importante, o sea, de hecho, me parece muy interesante este podcast precisamente por eso, o sea, yo creo que primero yo debería empezar a ir al psicólogo, okey, y sé que también de repente tengo cosas que como todos, yo creo que todos tenemos ciertas cosas que arrastramos, ¿no? Yo creo que no hay nadie que se salve en ningún momento, bueno, no lo sé, o más bien te estoy preguntando, Sí, pero yo creo que todos en algún momento de la vida tenemos alguna situación sí, sí. psicológica que deberíamos pues, de ir al psicólogo de vez en cuando, ¿no? Platícame un poco de eso. Sí, fíjate, coincido completamente contigo. Todos tenemos situaciones a resolver. De hecho, creo que es el propósito de estar en esta vida, el poder conocernos y poder resolver cosas. Porque yo creo que si alguien dice que ya no tiene nada que hacer, que ya no tiene trabajo personal ni nada que sanar, yo creo primero que se está autoengañando. Quizá de manera consciente Sí, o quizá de manera no consciente, porque yo creo que si alguien ya sanó todo lo que requiere sanar y ya se conoce a profundidad, pues ya no tendría que estar aquí en la tierra, ya estaría en otro espacio espiritual, creo. Entonces sí creo que es súper importante invertir, porque mucha gente ve ir al psicólogo o ir a entrenamientos como un gasto y yo creo que es una inversión. Fíjate, muchas de las enfermedades, muchísimas, tienen origen emocional. Entonces hay quien prefiere invertir en medicamentos para curar enfermedades ocasionadas por mal manejo de emociones que en invertir en conocerse para poder aprender a manejar las emociones, porque las emociones son buenas. El gran error que cometemos es no entender que se pueden gestionar para que duren poco. No está mal enojarnos, lo que nos enferma es durar mucho tiempo enojados, no está mal estar triste, lo que nos enferma es durar mucho tiempo tristes, no está mal tener miedo. Entonces, cuando desarrollamos la inteligencia emocional, tenemos garantizada la salud física, emocional, espiritual y mental. Entonces, sí creo que todos merecemos tener apoyo psicológico, emocional. Y la terapia psicológica es una de tantas corrientes. Yo como psicólogo, por supuesto, la promuevo, invito a que la gente lo haga. Sin embargo, estos entrenamientos que ahora me encargo de facilitar, pues me demuestran casi fin de semana tras fin de semana que la gente puede avanzar muchísimo en un periodo muy corto de tiempo. El autoconocimiento, hay herramientas para que el autoconocimiento se lleven a cabo en un periodo corto de tiempo. claro. Entiendo
que, pues, lo primero fue descubrirte a ti mismo, situaciones que tenías para que te llamara mucho la atención todo esto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que te hace dedicarte a esto 100%? O sea, ¿cuál es la satisfacción que tienes tú al hablar de esto, al hacer tus talleres, al escribir un libro, al que la gente conozca todo esto? Fíjate, precisamente ese entrenamiento fue la pieza fundamental que me apoyó a decidirme en seguir esto, porque para mí fue súper impactante en lo personal darme cuenta que no me conocía, que había mucha información que no tenía disponible, mucha información que tenía inconsciente, muchas creencias. Muchas de nuestras creencias, limitantes o no limitantes, se establecen en nosotros entre los 2 y los 7 años, cuando somos niños. Entonces, descubrir muchas programaciones que tenía y no sabía fue súper revelador. Y ver también a personas que estaban en el mismo entrenamiento, cómo iban sanando y descubriendo cosas. Y yo dije, ching, esto es muy poderoso, me encantaría hacer eso. Ahí fue como mi primer gran encuentro con el desarrollo humano y quedó ahí una semilla grabada en mí. Y dije, en algún momento me voy a dedicar a esto. Pasaron muchos años hasta que tomé la decisión. Creo que tomé la decisión en el momento justo porque mis hijos ya estaban más grandes. Cuando viví el entrenamiento no tenía hijos. Pude sanar muchas heridas de infancia que estoy seguro que al haberlas descubierto y sanado, ya no se las provoqué a mis hijos, por ejemplo, porque los papás siempre generamos daño a nuestros hijos, no porque no los amemos, sino porque los amamos como nos enseñaron a amar. Entonces, cuando descubrí yo heridas de infancia que ni sabía que tenía y las pude sanar, pues ya pude tener mayor conciencia a la hora de tener hijos y ser cuidadoso en ¿Y ese y a sentido. qué te refieres por decir con que no sabías que lo tenías? O sea, algo que habías bloqueado y de plano no te acordabas o no pensabas que te afectaban. ¿A qué te refieres Mira, con eso? nuestra mente inconsciente, Sí, como mecanismo de defensa, guarda ciertos eventos. sí, Y para no sufrir, para que no nos duelan. Pero el que estén guardados no significa que no nos afectan. sí. Entonces, por ejemplo, te decía hace unos minutos que yo no tenía ni siquiera idea de que tenía un niño interior. Ni siquiera había hablado, perdón, ni siquiera había escuchado hablar de ese concepto. En una dinámica cuando el entrenador empezó a guiarnos y una dinámica súper sencilla. Cierra los ojos, respira profundo, imagina la primer casa en donde viviste. Entonces yo recuerdo que decía, canijo, ¿cómo puedo recordar esto si nunca lo había recordado? Y la dinámica me iba llevando de tal manera que recordaba eventos que no tenía noción de que estaban ahí. Y también es muy interesante decir, ay, toda la vida pensé que lo que más me dolía era que mi mamá me castigara y en una dinámica descubrí que lo que en verdad me dolió fue, por ejemplo, la vez que no me acompañó a la primaria a recibir mi diploma. Entonces, es muy revelador cuando hacemos un viaje hacia adentro el poder descubrir eventos muy puntuales, pues. O, por ejemplo, pensaba que no tenía nada que reclamarle o reprocharle a mi papá, porque según yo mi infancia había sido maravillosa y impecable con mi papá. Y descubrí en unas dinámicas que le tenía rencor a mi papá porque no me defendía de ciertas acciones de mi mamá. Entonces, ahora que sé de las heridas de infancia, de la teoría de las heridas de infancia, que dice que todos tenemos heridas de infancia, abandono, humillación, rechazo, o huellas de infancia, perdón, algunos le llaman así. Descubrí, por ejemplo, que mi mamá me lastimaba de alguna manera, no porque no me quisiera, sino porque pues me amó como la enseñaron a amar. Sin embargo, un niño no entiende eso. Entonces descubrí que el daño que mi mamá me ocasionó, cuando yo buscaba el apoyo de mi papá, pues mi papá me decía, pues es tu mamá y se hacen las cosas como ella dice. Entonces eso generaba otra herida de parte de mi papá. Entonces, cuando podemos hacernos conscientes de que somos la suma de todo lo que hemos vivido y de que también cuando somos pequeños tenemos un filtro muy especial para ver las cosas, porque fíjate, imagínate que a un niño le dan una nalgada. El niño no tiene la capacidad de decir, me dieron una nalgada para corregirme y que me convierta en un adulto de tal manera. Un niño dice, ¿por qué me pegan? No me quieren. Si me Ujú. quisieran, no me pegarían. Entonces, la interpretación del niño genera muchas heridas. Entonces, muchas de las heridas que tenemos son reales y muchas son imaginarias, porque de niños
aumentábamos las situaciones. Doctor, y una pregunta, ¿hay alguna diferencia entre, por decir, una persona que sí está consciente de las cosas que le duelen o que no esté consciente? O sea, es decir, vamos a suponer, yo podría recordar, digamos, las cosas que de niño me duelen, Ajá, o podría no recordar, ¿cierto? O sea, sí, podría haberlo bloqueado, sí, sí, claro. pero, digamos, hoy ya de adulto, para yo superar, digamos, no sé, mis traumas, da igual si estoy consciente o no. Es que mira, qué gran pregunta porque ahí está el secreto. Mira, hay una frase que me encanta de Carl Jung, para variar, me encantan sus frases porque creo que son muy poderosas y muy actuales. Dice que hasta que lo inconsciente lo hagamos consciente, va a dejar de dirigir nuestra vida y ya no le vamos a llamar destino. Entonces, los seres humanos estamos conscientes solamente del 5% de toda la información que tenemos. ¿Ok? Eh, Freud utilizaba un ejemplo de un iceberg y decía que nuestra mente es como un iceberg en el sentido de que la parte visible del iceberg solamente es un cinco por Que es el ciento, piquito, ¿no? Nada un más, ¿no? piquito. Ujú. El 95% no está consciente, no está visible. Lo mismo pasa con nuestra mente. Solamente estamos conscientes del 5%. O sea, todo el 95% de las actividades o cosas no Ahí nos está. acordamos, o sea, Creencias, sí, heridas no sanadas, eventos del pasado. Pero el que no lo tengamos conscientes no significa que no nos afecte. Por ejemplo, imagínate que de niño te decían, la gente rica es mala. Entonces esa creencia quedó grabada en el inconsciente. Y de adulto tú quieres tener abundancia económica. Desde tu parte consciente dices, yo merezco abundancia económica, pero tienes un 95% inconsciente que te impide lograr el resultado. Entonces imagínate qué pasaría con un carro con el cual le aceleras y le frenas al mismo tiempo. Desde tu parte consciente quieres ser feliz, por ejemplo, pero inconscientemente tienes programaciones de que nunca vas a ser feliz, que alguien te dijo, tú no vas a ser nadie en la vida, tú no mereces ser feliz, tú eres una poca cosa. Todas esas programaciones están ahí y esas heridas, y si no las sacamos a la luz, si no las sanamos, dirigen nuestra vida momento a momento. Por ejemplo, una persona que tiene la herida de abandono, porque de pequeño fuiste abandonado por papá o mamá, que se fueron, o bien estaban en la casa pero estaban emocionalmente distantes, ausentes. Ujú. ausentes, se genera la herida de abandono. Si no la sanas, desde esa herida eliges a tu pareja. Por ejemplo, hay parejas que uno de los dos acepta maltrato, acepta humillación, porque como de niño fue abandonado, inconscientemente es como si dijera, ya no quiero sufrir abandono, ya sufrí, aguanto lo que sea con tal de no experimentar el abandono. Entonces por eso hay parejas en donde aguantan cosas que no son sanas para no experimentar el abandono. Entonces hay gente que no sabe ni siquiera que tiene la herida del abandono. O lo sabe, pero no sabe qué tan profunda es o todo el contexto de cómo surgió Claro. o qué creencias están involucradas. Entonces, cuando tú te conoces y descubres el origen y sanas, pues tu vida cambia porque ya no eliges ni a la pareja, ni a tu trabajo, ni a tus amigos desde una herida. Los eliges desde la salud emocional y mental. Claro, qué interesante. Ahora, tú mencionaste en el tema que fuiste a un taller que digamos, te abrió la mente, ¿no? De muchas cosas y aprendiste muchas cosas y hoy te dedicas, digamos, a eso. Pero tú eres psicólogo, Ajá. o sea, tú tienes una formación ya y, ¿no? No es nada más como que aprendiste un curso y luego lo diste, sino que es una persona que ha estudiado mucho y todo, ¿no? Pero, por decir, en este caso, ¿qué me recomendarías a mí? O sea, o voy a uno de estos talleres, con quien sea, o voy al psicólogo. O sea, Pues mira, te voy a ser súper honesto. Yo sería incapaz de hablar mal de la psicología sí, porque pues soy psicólogo, me dedico a esto. Sin embargo, estos entrenamientos, y yo sé que para quienes escuchen algunas personas se va a generar controversia, son tan poderosos sí, que en 3 días te permiten ir profundo, sí, lo que equivaldría a ir mucho tiempo con un terapeuta. Y yo sé que lo que digo es fuerte, pero es real, lo he vivido por muchos años. Sin embargo,
no sustituye a la terapia psicológica y creo que la combinación de ambas Son cosas dos es cosas aparte. poderosísima. Ujú. Yo en verdad sugeriría que fueran primero este entrenamiento y luego con un psicólogo para pulir ciertos detalles. ¿Y tú atiendes a personas así, o En sea, lo como particular, como psicólogo, o estudiaste esto nada más como para tener una amplia un amplio conocimiento más en todo y validar todo lo que se está haciendo? sí, sí, en realidad casi no, me gusta más lo grupal porque me gusta poder apoyar a impactar a más personas en el menor número de tiempo, porque creo que urge que nuestro mundo cambie, urge que el mundo cambie y la única manera es que cada persona cambie su propio mundo. Entonces me gusta más lo que tiene que ver con grupos. Y fíjate, hablando de psicología, pues la psicología es una carrera y es una ciencia y tiene eh, información poderosísima. Sin embargo, por ejemplo, hablando del término de inteligencia emocional y la inteligencia emocional, yo cuando estudié la carrera, para nada vi el término de inteligencia emocional. Yo no aprendí en mi carrera de psicólogo nada que tiene que ver con inteligencia emocional. Yo lo aprendí por medio de otras fuentes. Me certifiqué como coach en inteligencia emocional y el tema de inteligencia emocional es fundamental. Entonces creo que es una gran área de oportunidad para muchos psicólogos que puedan desarrollarse en esa parte de la inteligencia emocional. Y estos entrenamientos he tenido la fortuna de que van psicólogos y quedan maravillados con el entrenamiento. También entiendo que hay psicólogos que los ven con reservas porque el Sí. coach ontológico está como muy mal visto por algunos, porque creo que también hay quienes han cometido errores como coaches. Digo, no los critico ni los juzgo, pero creo que está muy mal visto Sí, es que cuando no hay información. yo creo que hay de todo, ¿no? O sea, Hay de y todo. hay gente buena, hay gente que no tan buena, y Sí, hay gente que hace las cosas de buena fe, y hay personas que tienen más prácticas, sí, ¿no? sí, como en todo, ¿verdad? Claro, como en todo. Sí, sin embargo, creo que el coaching es fabuloso, provee herramientas poderosísimas. Entonces quise tener lo mejor de ambos mundos, lo mejor del coaching y lo mejor de la psicología. Y ahora con lo de la vertiente de la inteligencia emocional, creo que es una gran oportunidad de apoyar desde el mayor número de flancos. Sí. Mira, yo estoy consciente, doctor, que necesitamos trabajar en nuestra inteligencia emocional. O sea, estoy consciente, yo no soy un experto para nada en esos temas, al contrario, tengo muchísimo que aprender. Pero entiendo que nos va a servir para todo, ¿no? O sea, yo como emprendedor, obviamente, pues los emprendedores pasamos por muchas situaciones. No conozco ningún emprendedor que no haya tenido ciertos fracasos, ¿no? En los negocios, ¿no? Y obviamente, pues necesitamos tener mucha inteligencia emocional, pero realmente eso aplica en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Claro. ¿Cómo podemos, para las personas que nos escuchen o lo escuchen más bien a usted, hacernos entender que es importantísimo que empecemos a cuidar esa parte emocional y que entendamos que necesitamos trabajar en eso? Hay algo que me da mucho la atención de su conferencia y dije, yo ya había, digamos, antes de conocerlo a usted en la conferencia, porque le abrió hace poco, hace unos meses, a Nayo Escobar en una conferencia aquí en Tijuana, ¿no? Y yo ya tenía claro desde antes de que que yo quería hablar de inteligencia emocional con un experto como usted en el podcast, pero cuando lo escuché a usted, hay cosas que me volaron la cabeza y hay cosas que me hicieron mucho sentido, como por ejemplo que cuando a veces de repente vemos a alguien triste, de repente vamos y, hey, no estés triste, y queremos Distraernos. parar eso, ¿no? Y usted dice que no, o sea, es bueno estar triste, ¿no? Y lo mencionó también ahorita otra vez, ¿no? Lo malo es no saber cómo lidiar y que pase muchísimo tiempo, ¿no? Pero ¿cómo hacemos conciencia de lo importante que es esto y que para que podamos aprender más de lo que es la inteligencia emocional y en qué nos va a servir Fíjate, prácticamente, habla ¿no? de emprendimiento y de empresarios, ¿no? Uno de mis libros se llama Empresas emocionalmente inteligentes, en donde hablo de la importancia de tener inteligencia emocional en las empresas. La inteligencia emocional la llevamos a donde estemos. Te voy a poner un ejemplo bien claro de la emoción, hablar de la emoción del enojo. No está mal enojarnos. El enojo tiene como propósito poner límites. Si tú no te enojaras, cualquiera podría hacer lo que quisiera contigo. Si tú no te enojaras, yo tomo tu taza de café y le tomo y la dejo y tú dices, "Ay, no, pues no le voy a decir nada". No está mal que te enojes. Entonces imaginemos que yo vengo llegando contigo y que vengo a una cita para cerrar un negocio. Entonces imagínate que antes de llegar aquí, antes de tomar el elevador, recibo una llamada en donde
me dicen algo que me genera enojo. Entonces imagínate que yo me enojo porque tiene un propósito, pero imagínate que llego aquí a la oficina a platicar contigo de un negocio, pero no he gestionado mi enojo. Sigo enojado por algo que pasó hace unos minutos y empiezo a platicar contigo y sigo enojado por algo que no tiene que ver contigo, pero va a influir, si no manejo mi enojo, va a influir en una negociación. Yo pudiera sabotear una negociación contigo de algo bien poderoso en cuanto a negocios por no haber sabido manejar mi enojo, porque platicaría contigo desde el enojo, que no tiene que ver contigo. Sí. Tiene que ver con otro evento que pasó en la mañana o ayer o hace una semana. Hay gente que dura mucho tiempo Pero, enojada. ¿y cómo lidias con eso? Porque a mí me pasa, ¿eh? O sea, por decir, en este caso, yo estoy, no, me molesto por X razón y mi esposa se da cuenta y y ella como que yo que tengo la culpa, ¿sabes? ¿Me explico? O sea, como que yo que tengo la culpa para que estés con tus caras, ¿no? Y ella, por decir, podrá estar molesta conmigo, un ejemplo, ¿no? Pero le habla Puede ser. pero le habla por teléfono a alguien, o sea, le habla por teléfono a su mamá, y la veo sonriendo, y digo: "Ah, cabrón", o sea, Eso es pues, inteligencia que no estaba muy enojada, y me explico, y cuelga, y otra vez está enojada, digo: "¿Cómo le hace?". Yo no puedo hacer eso, o sea, si yo estoy molesto, un ejemplo, estoy molesto, y ahorita me habla alguien, me habla mi mamá, un ejemplo, pues, yo le voy a contestar así medio seco, y me va a pregun y posiblemente hasta me pregunte: "¿Qué tienes?", y le digo: "Es que estoy enojado, pero no es contigo la cosa, tranquila, ¿qué pasó? ¿En qué te puedo ayudar? Bye, bye". Pero no lo puedo separar. Fíjate, y no es que actúes de que estoy contento, eso es inteligencia emocional, porque, fíjate, para empezar, eh, ¿cómo podemos gestionar las emociones? Te voy a hablar de las 6 claves para desarrollar inteligencia emocional. Okey. La primera es autoconocimiento, que tú te conozcas, que conozcas tu historia, que sanes, porque fíjate, a veces el enojo se exacerba porque lo conecto con un evento del pasado. Y hay veces que me imagino que ni sabemos por qué nos enojamos por Sí, ciertas cosas, porque ¿verdad? inconscientemente hay información, heridas que no hemos sanado, creencias limitantes que conectamos el evento presente con algo no resuelto del pasado. Okey. Entonces, una de las herramientas más poderosas para gestionar emociones es hacernos conscientes de qué pensamiento pasa por nuestra mente. Por ejemplo, si yo estoy enojado y le empiezo a agregar pensamientos de enojo, por ejemplo, siempre me hacen lo mismo, no respetan mi tiempo, eh, nadie me respeta, me hicieron perder tiempo. Entonces a la emoción de enojo le agrego pensamientos negativos, pues evidentemente va a hacer que el enojo se convierta en un estado emocional. Deja de ser una emoción y se convierte en un estado emocional de enojo. Cuando tenemos inteligencia emocional, a través del pensamiento puedo agregar pensamientos positivos. Por ejemplo, si me enojé, no está mal que me enoje, me conviene gestionarlo para que no dure mucho tiempo, vengo a una reunión de negocios, no voy a permitir que mi enojo sabotee, el enojo es para poner límites, ya tendré oportunidad de platicar con la persona que generó que yo me enojara. O sea, empezar a través de la mente llegar a un camino que me permita algo saludable y poder llegar aquí y decir, hola, ¿cómo estás? Aquí estoy para que platiquemos lo que quedamos. Pero ya gestioné a través del pensamiento. Incluso poder decir, si sigo con el enojo, me puede sabotear la negociación. Entonces, Claro. tomarte el tiempo o llegar y te digo, ¿me regalas 5 minutos? Y en esos 5 minutos yo respiro profundo, en ese momento empiezo a gestionar mis pensamientos para que el enojo pase. Ahora, fíjate, una motivación que creo que te va a motivar y motivaría a todos es saber que cuando las emociones duran mucho, se produce una sustancia química llamada cortisol. El cortisol está muy de moda. El término ha existido evidentemente siempre. El cortisol es una sustancia que necesitamos para vivir en dosis bajas. Cuando no tenemos inteligencia emocional, tenemos cortisol todo el tiempo. Y esto genera enfermedades de todo tipo. Por ejemplo, el cortisol está relacionado cuando está en exceso con cáncer, diabetes, hipertensión, ansiedad, depresión, enfermedades autoinmunes. Entonces, es una motivante decir, a ver, yo no me quiero enfermar, entonces tengo pocos minutos para gestionarla para que el cortisol no se suba. Porque fíjate, si yo me enojo y no lo gestiono rápido, voy a durar 7 horas con cortisol.
por no haber sabido manejar el enojo. Entonces imagínate, si me enojé a las 7 de la mañana y no lo gestiono, 8, 9, 10, 11, 12, a las 2 de la tarde baja el cortisol. Pero imagínate que a la 1:30 tengo otra emoción, por ejemplo, miedo, y no lo gestiono, 7 horas más con cortisol. Hay gente que vive 24 horas con Estás cortisol. enojado las 24 horas, tienes las 24 horas el cortisol hasta acá. Enojado o triste o con miedo. Entonces recordemos, las emociones no son malas. Lo que nos afecta en todos sentidos es que duren mucho tiempo. Entonces ahí el secreto está en entrenar nuestra mente para saber qué pensamientos pasan por la mente. Claro. ¿Y qué pasa cuando son cosas fuera de nuestro control y que son cosas pues muy difíciles, ¿no? Entiendo que, no sé, la pérdida de alguien, no sé, o sea, Ah, obviamente pues es algo muy duro, o sea, ¿cómo podemos, no sé, ayudarnos a poder superar ese tipo de cosas, ¿no? Mira, la Universidad de Harvard, regreso, la cito una vez más, dice que gran parte de nuestra felicidad y bienestar tiene que ver con la inteligencia que tenemos para hacerle frente a los eventos que se generan cada día. Hay circunstancias que dependen de nosotros y otras que no dependen de nosotros. Entonces, cuando una persona no tiene inteligencia emocional, está luchando con cosas que no dependen de ella. Por ejemplo, ¿cuántas personas no se quejan del clima y están todo el día renegando por el clima? Se quejan por el calor, por el frío. De nada sirve quejarse. Lo único que hace es que el cortisol suba. Claro. ¿El clima depende de ti? No. Entonces, ¿para qué peleas con el clima? ¿El tráfico depende de ti? No. ¿Para qué peleas con el tráfico? ¿Depende de ti lo que haga otra persona? No. Entonces, ¿para qué peleas queriendo cambiar a esa persona? Inteligencia emocional es enfocarnos en lo que sí depende de nosotros. ¿Qué sí depende de ti? Lo que piensas, lo que haces, lo que dices y el cómo te sientes. Eso sí depende de ti. Y hablando de un evento como una muerte, pues evidentemente es algo muy doloroso. Sin embargo, mucha gente confunde la emoción alegría con la felicidad. La gente que está alegre, que está sonriendo y que está con sustancias químicas que le generan alegría, pues están así porque es producto de algo, ¿no? Un evento que generó alegría. Pero fíjate, incluso la alegría es una emoción que está diseñada para que dure poco. Si una persona estuviera alegre todo el día, se moriría. Deben ser. El corazón latiría tanto, latiría es correcto, late tanto que te puede dar un infarto. Ok, Entonces hasta la alegría tiene un periodo de duración. sí, La felicidad no es estar sonriendo todo el tiempo. La claro, felicidad es un estado amplio de bienestar. Tú puedes ser feliz aunque estés pasando por un duelo. Entonces, aunque haya una pérdida, que alguien muera, es algo dolorosísimo. Sin embargo, tú puedes vivirlo con inteligencia emocional. Pues no puedes luchar con lo que es. Por más que te duela, ¿de qué serviría estar diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entre más pronto puedas cambiar la pregunta, decir, ¿para qué? O lo acepto, o no puedo hacer yo nada al respecto. Me quedaría nada más con el sentimiento de tristeza y lo gestionaría, pero no estaría luchando con algo que no depende de mí. Entonces, cuando una persona tiene claro lo que depende y lo que no, pues su vida se transforma. Tiene bienestar y felicidad, porque ya no luchas con cosas que no puedes cambiar. claro, claro. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué recomendación nos daría para todos los emprendedores, ¿no? Que de repente, como le mencionaba, pasamos por cosas muy difíciles. Para mí el emprendimiento es como una montaña rusa, ¿no? A veces Sí, pasan sí. muchas cosas, ¿no? ¿Qué nos recomienda para ser conscientes de que tenemos que trabajar en esto? Sí, fíjate, a mí bromean conmigo mucho porque dicen que yo todo lo traduzco a inteligencia emocional. Y sí, porque creo que, fíjate, la gran diferencia entre un emprendedor sin inteligencia emocional o con inteligencia emocional. La inteligencia emocional da bienestar y felicidad a emprendedores o a no emprendedores, a profesionistas o a no profesionistas, a empresarios o a no empresarios. A lo que te dediques, puedes tener bienestar y felicidad si tienes inteligencia emocional. Entonces te decía que la inteligencia emocional tiene 6 claves. La primera es el autoconocimiento. Imagínate un emprendedor que
dice, yo me voy a comer el mundo y con este emprendimiento voy a llegar a tal resultado. Pero imagínate que tiene una creencia limitante, que alguien le dijo que nunca iba a llegar a nada, que el dinero es malo, que el emprender es difícil, pero ni siquiera está consciente de que tiene esa creencia. Si desarrolla su autoconocimiento y descubre qué programaciones tiene y cambia las negativas, las limitantes, pues evidentemente va a tener éxito en su emprendimiento. Pero hay gente que emprende y desde su 5% dice, voy por mi éxito, pero se sabotea porque hay programaciones inconscientes o eventos emocionales del pasado, evidentemente, que no han sanado. Imagínate, un emprendedor que en el fondo cree que no merece, pues no va a tener resultado, porque alguien le hizo creer que no merecía. Requiere conocerse para descubrir el origen. Otra característica de la inteligencia emocional es el autoconcepto, lo que tú creas de ti. Si tú crees que mereces, estás en lo correcto. Si crees que no, estás en lo correcto. Y lo ligo con otra característica que es la automotivación. Fíjate, imagínate que alguien quiere emprender algo, pero cree que no merece, porque viene de una familia en donde no han tenido abundancia económica. Quiere hacer las cosas, le echa ganas, pero en el fondo cree que no lo va a lograr. Pues evidentemente no lo va a lograr. ¿Cómo se motiva una persona que cree que no vale? Si tu autoconcepto es bajo, ¿cómo te motivas? Entonces aquí el secreto es que te conozcas, que sanes, que cambies tus creencias limitantes para que tu autoconcepto suba Claro. y tú puedas motivarte. Qué bonito que te motiven tus socios, tu familia, qué bonito que te echen porras, pero la motivación más importante es la que tú te puedes dar a través de tu diálogo interno. Pero ¿cómo se motiva una persona que cree que no va a lograr nada en la vida? Claro. Una pregunta, doctor, por decir, yo que soy emprendedor y soy empresario, tengo mi empresa, ¿qué me recomienda para asegurarme de que, por decir, todo el equipo de trabajo, pues tengamos inteligencia emocional? O sea, la verdad es que son temas que yo nunca he hablado digamos, en mi empresa, pero creo que platicando con usted, creo que es muy importante, obviamente, Fundamental. que todo el equipo estemos bien en ese aspecto, ¿no? Bueno, empezando por mí también, Sí, sí, obviamente, sí. ¿no? Pero, ¿alguna recomendación? Pues mira, el primer paso es que tú te entrenes, que Claro. tú desarrolles tu inteligencia emocional, que vayas al entrenamiento. Claro, aquí estoy ahorita. En- Es un entrenamiento, No, esta es el primero. consulta. Y la segunda es que te rodees de gente con inteligencia emocional, que los invites a que desarrollen su inteligencia emocional, porque somos la suma de las personas de las cuales nos rodeamos. Fíjate, una persona que no tiene inteligencia emocional se puede sabotear, Claro, puede tener una empresa y llevarla a la quiebra porque toma decisiones desde la emocionalidad no gestionada. claro, Reitero, las emociones tienen un propósito, pero son de corta duración. Entonces imagínate un empresario que ya tiene una empresa montada con muchos colaboradores, pero que no sabe manejar su enojo. Pues imagínate vivir enojado y relacionarte desde el enojo con tu equipo de trabajo. Una persona que tiene un evento que le genera tristeza y que está deprimido, no la gestiona. Imagínate ser el que va dirigiendo un barco desde la depresión, desde la ira. Eso sabotea cualquier proyecto. claro, En el libro este que te digo de empresas emocionalmente inteligentes, hablo de que una empresa en donde el empresario y sus colaboradores tienen esta inteligencia, pues tienen éxito garantizado. Disminuye el ausentismo, aumenta la productividad, mejora el clima laboral. Es que mira, imagínate que yo soy tu colaborador y llego a la empresa y te digo, necesito un permiso porque mi hijo se va a presentar en la escuela. Y tú me dices, no, no hay permisos. Entonces yo me quedo en el trabajo, pero me quedo triste, frustrado, con una energía bajísima. ¿Qué tan productivo puedo ser si estoy desde el enojo contigo porque no me diste permiso y desde la tristeza porque no estoy con mi hijo en un momento importante? claro, Imagínate que tú me digas, sí, ve y solamente cuando regreses, entrégate al máximo. Ese colaborador a lo mejor no está a las 8 horas, claro, va a estar 6 horas, pero en esas 6 horas va a ser súper productivo porque va a estar agradecido contigo y porque va a estar muy contento porque fue con su hijo. Entonces hay gente de recursos humanos, por ejemplo, que no tiene inteligencia emocional y en vez de generar un clima laboral adecuado, sano,
productivo, ellos mismos se encargan de que la gente esté enojada, triste, molesta. Entonces, ahí está el secreto. Primero tú, conócete, porque todo empieza de dentro hacia afuera. Claro, Y en segundo lugar, inspira y motiva a tus colaboradores para que desarrollen su propia inteligencia emocional. Te claro, conviene rodearte de gente con inteligencia claro. emocional. Y en el caso, por decir usted, que da conferencias, que da talleres, ¿también da como talleres exclusivamente para empresas Sí, sí, sí. privadas así o Sí, sí? sí, sí. Doy conferencias en general Sí, de desarrollo humano. Estos talleres que te digo que me apasionan y también tengo esa parte de entrenamientos a empresas. He tenido la fortuna de estar en empresas muy importantes que a raíz de estos entrenamientos, pues aumenta, te digo, lo que te decía hace rato, aumenta la productividad, mejora el clima laboral, disminuye el ausentismo y van a otro nivel, pues, claro. porque, reitero, bienestar y felicidad solo está garantizado por la calidad que tenemos o la habilidad que tenemos para manejar las emociones que se presentan momento a momento. ¿La empatía tiene que ver con con la La inteligencia? empatía es una de las 6 características, fíjate, y empatía no es ponernos en los zapatos de los demás en el sentido de, si tú estás triste, ¿de qué serviría que yo esté triste? ¿De qué sirve 2 personas tristes? Empatía es respetar y yo poder decir, está triste, quizá yo no estaría triste por eso, pero en mi mente, no diciéndote, hey, ¿para qué Claro, estás triste? No, primero no juzgarte ni decirte, ¿por qué estás triste? No estés triste. Porque fíjate, hay gente que empieza a enumerar, no deberías estar triste, tienes casa, tienes familia. ¿Quién soy yo para decirte si puedes estar triste o no? ¿Y quién soy yo para enumerarte motivos para no estar triste? Hay gente que tiene casa, familia, trabajo y se quita la vida porque no sabe manejar la tristeza. Entonces, empatía es respetar que estás triste y también darte el tiempo de que lo gestiones y también invitarte a que lo gestiones. Porque imagínate que un colaborador llega a tu empresa y tú notas que está triste o asumes y le preguntas, oye, ¿todo bien? Oh, es que estoy triste. Imagínate que en vez de decirle, no estés triste, te digas, no está mal que estés triste. Si quieres llorar, llora. Tómate tu tiempo, tómate unos minutos. Si te puedo apoyar en algo, dime, gestiónalo. Y al ratito intégrate al trabajo. Y quizá le toma unos minutos, pero ya va a regresar habiendo gestionado la tristeza. claro. Si no, imagínate que lo distraigas. Vámonos a comer, no estés triste. Pues nomás lo distraes, pero su tristeza ahí está. Y a lo mejor en una semana ya no es tristeza, ya es tristeza profunda. Y a lo mejor en una semana o un mes ya es depresión. Entonces, por eso te digo que lo importante, lo más importante es que tú tengas inteligencia emocional para que tú tengas bienestar y felicidad y que motives a otros y que te rodees de personas que tienen inteligencia emocional. Entonces la empatía es pieza clave. Fíjate, ya llevamos varias. Autoconocimiento, empatía, autoconcepto, automotivación. Otra sería habilidades sociales, habilidad para relacionarnos. Somos seres sociales, pero mucha gente no tiene habilidad para relacionarse. Fíjate, mucha gente se enfocó tanto en sacar buenas calificaciones porque pensó que la inteligencia intelectual era la más importante. A mí, en mi caso, a mí me decían, si sacas 10 eres sinónimo de éxito. Si sacas 10 eres inteligente. Si no sacas 10 eres burro. Y ahora se sabe que esa inteligencia no es la más importante. Hay gente que saca puro 10 pero no tiene habilidades para Inteligencia relacionarse. social, ¿no? O sea, Sí, inteligencia social. sí, Hay gente que saca puro 10 pero llega a un trabajo, a una empresa, y no tiene habilidad para relacionarse. claro. Y gente que sacaba 7, 8, gerentes, dueños de empresa, se relacionan con un montón de gente, conocen a mucha gente y luego tienen ofertas de trabajo, invitaciones. Por eso es bien importante esta habilidad social. Es una característica en la inteligencia emocional. Claro, de hecho, una de las cosas que a mí más me fascinan, digamos, es el networking, por eso hago eventos también, y sin querer queriendo, o sea, digo, tiene que ver todo con esto realmente también, Sí, obviamente, sí, ¿no? sí, Nada más que no estaba consciente de eso hasta ahorita. sí, Obviamente me interesa mucho conocer mucho más de esto, quizás tener más información sobre sus talleres para también asistir, porque seguro. obviamente mientras más, o sea, entiendo hoy que mientras más desarrolle mi inteligencia emocional, pues más me va a ayudar también a hacer colaboraciones con más gente, a conocer más Claro, personas, a hacer, ¿no? fíjate, A-
Perdón, te interrumpí. Perdón, ya es lo que te estaba diciendo, de que, o sea, me gusta mucho el networking, pero ahora con esto yo creo que Imagínate ir a un tendría algo. lugar Sí, donde hay posibilidad de hacer networking sí, y tienes empatía, sí, tienes un autoconcepto alto, crees que vales, crees que mereces. Porque cuánta gente dice, no, ¿cómo me voy a acercar a tal persona si no soy tan importante? Si no tienes automotivación, la capacidad de motivarte, que tú te digas, sí, sí voy a ir, y me echo por yo también valgo, esa persona vale, pero yo también. claro, Habilidades sociales. Entonces, si tienes todas esas 6 características, imagínate lo exitoso de una reunión donde hay un networking. Porque decías hace ratito, tuve la fortuna de abrir la conferencia de Nayo Escobar aquí en Tijuana y hace una semana con César Lozano. Eso es resultado de networking correcto. y de habilidades sociales. Entonces, por eso insisto, queremos éxito en cualquier área de nuestra vida y a lo que nos dediquemos, el enfoque está en la inteligencia emocional. Sí, yo me considero bueno haciendo networking. Digo, a usted lo conocí en el evento, me gustó, fui, que intercambiamos teléfonos o algo, ¿no? Sin embargo, sí reconozco que tengo que trabajar en muchas cositas de inteligencia emocional, aunque también sé que he mejorado mucho, ¿eh? Porque antes estaba peor prácticamente, ¿no? Sí, no, pues es un trabajo, es evidente que has Sí. estado trabajando en él. Y una pregunta, doctor, y ya de las últimas, porque ya se nos está yendo el tiempo. Eh, o sea, esto es algo que de repente podemos como entender, poner en práctica y decir, ya, hasta aquí llegué, o sea, o siempre tenemos que seguir trabajando y conociendo más sobre esto, o sea, ¿qué tanto? O sea, sí, no sé si me Sí, sí, explico la claro, pregunta. es muy claro. Sí, yo creo que cuando ya terminamos de conocernos, que el autoconocimiento es la primer clave, ya estamos listos para no estar aquí, para ya ir a otro lugar. La inteligencia emocional siempre se puede desarrollar. A diferencia de la inteligencia cognitiva, que nacemos con un coeficiente intelectual que no aumenta. Si te hacen un test, sales con un coeficiente y no va a aumentar. La inteligencia emocional sí se puede llevar siempre a un nivel más alto. Ok, Y fíjate, hablando del networking, quiero dar un ejemplo. Imagínate que conoces a alguien y que te da su número, pero que tú traes tu diálogo interno y no le voy a hablar porque ni me va a contestar. O sea, supones y no lo hace. O no, me dijo que sí que le llamara, pero no, no, es gente que está muy ocupada. Yo no estoy al nivel de esta persona. Tú mismo te saboteas, aunque estuviste en un evento. Quizá tu autoconcepto bajo te hizo tomar acción para que sí. sucediera. Entonces, cuando tienes inteligencia emocional, dices, yo valgo y si me dio su número es por algo y yo le voy a marcar. Tú te echas por. Entonces, por eso te digo que la inteligencia emocional te puede llevar a tocar espacios aún más grandes de los que has tocado. Claro. Una pregunta, doctor, ¿qué legado te gustaría dejarle al mundo o a tu familia? El legado más grande que creo que puedo dejar y que estoy dejando, y lo digo con humildad, es apoyar a muchísimas personas, cientos, a que les quede claro que la salida es hacia adentro. ¿A qué me refiero? Que dentro de ellos es donde están las respuestas. Y un legado que creo que es bien valioso es apoyarlos a desarrollar su inteligencia emocional, porque es la única manera de tener bienestar, desarrollando inteligencia emocional. Entonces, apoyarlos a verle el valor a esto y que cada uno se encargue, porque no se puede regalar inteligencia emocional, ni inyectarle a nadie, ni recetarle a nadie, es una labor personal. Entonces, mi legado sería ese, apoyar a hacer conciencia de que si cada persona desarrolla su inteligencia emocional, tiene garantizado el bienestar y la felicidad. No significa que no va a haber retos, no significa que todo es miel sobre hojuelas. Sin embargo, tenemos mucho más recursos para afrontar esos retos sin perder en el camino la felicidad. Me encanta todo lo que platicamos. Yo había escuchado un poco de esto anteriormente, sin embargo, es la persona con la que más me identifico y más entiendo todos los conceptos Gracias. que pones, porque a veces de repente hablan mucho y de repente, ay, sí, cierto, pero es muy abrumador también porque son muchas cosas. Pero en tu caso, la verdad es que yo quiero seguir aprendiendo mucho más de ti. Muchas Me gracias. gustaría mucho eventualmente asistir a uno de tus Claro, talleres. claro, estamos Porque, en muchas ciudades. Estamos este fin de semana en Rosarito, la próxima semana en La Paz, luego en Tecate, en enero en Tijuana, en Ciudad de México, en Ecuador. O sea, estamos en muchas ciudades. Entonces, en febrero en Los Ángeles, ok, estaría muy padre que lo vivieras antes, cuando gustes, donde quieras, porque en verdad es algo que yo he visto cómo potencializa, pudiera decir ya, a miles de personas. He sido testigo de miles de personas que han
desarrollado este beneficio de ver hacia adentro y utilizar esta tecnología de estos entrenamientos para que en un periodo corto puedan avanzar Sí. tremendamente. Sí, pues definitivamente, mira, cuenta conmigo para yo asistir a uno de tus talleres, porque tienes muy buena vibra, o sea, tengo una muy buena corazonada de que voy a aprender muchísimo contigo, y yo sé que hay cosas que de repente he estado ahí como me arrastrando, que a lo mejor ni sé, como Sí, dices, que sí, están ahí en el iceberg, en la parte, sí, sí. de abajo, ¿no? En la parte subconsciente. Entonces estoy seguro que me va a servir, y de ahí, depende de cómo nos vaya, me encantaría también que platicáramos en un futuro la posibilidad de ser speaker en mi próximo evento, Será un privilegio. porque es un temazo el que tienes. Sí, fíjate, te voy a compartir un ejemplo rápido que les va a quedar muy claro a todos, considero. Dentro de toda la información que tenemos, la consciente, 5%, y la 95 inconsciente, hay cosas que tú sabes de ti. Por ejemplo, lo que sé que sé. Por ejemplo, yo sé que me llamo Rodolfo, me queda claro. Es una parte muy pequeña lo que sé de mí. Sé la edad que tengo, sé que tengo 3 hijos. Hay otra pequeña partecita que es lo que sé que no sé. Por ejemplo, yo sé que no sé hablar japonés, yo sé que no sé cocinar comida tailandesa. También es muy poquito. Estoy consciente de lo que sé y de lo que sé que no sé. Pero el grueso, todo el mundo de lo que queda es lo que no sé que no sé. Entonces hay miles de cosas de mí que no sé que no sé. El secreto es ir hacia adentro para descubrir lo que no sé de mí. Ok, wow, qué interesante. Y bueno, pues Rodolfo, te agradezco muchísimo, doctor, Gracias, su gracias por la tiempo. invitación. Me gustaría que la gente que nos escuche lo conozcan, lo sigan. Díganos por favor sus redes sociales, cómo lo pueden encontrar. Claro, será un gusto para mí que me apoyen siguiéndome. Estoy en todas las redes sociales como DR de doctor, Rodolfo Michel, así como se escucha Michel, con una L al final. Rodolfo Michel, en Instagram, en Facebook y en TikTok. Bueno, pues muchísimas gracias, me encantó el Gracias, episodio, de gracias verdad. por la invitación. Gracias.